Amén. Amén. Bienvenidos, un abrazo. ¿Cómo están aquí? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Jenny? Buenos días. ¿Cómo está Laura? Laura, qué gusto. Ricardito, pero bienvenida. A ti. Bueno, pongámonos cómodos, vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 9. El libro de Juan, el capítulo 9, está antes del 10. Y esto porque el capítulo 10 habla justamente del 10º mes. Así que este es el acontecimiento que solo lo tenemos en el libro de Juan y que lo tenemos previo al 10º mes, que lo interesante con el 10º mes es todo lo que respecta a una festividad bíblica, a una fiesta casi bíblica, pero que no necesariamente es bíblica, y que siempre también lo tomamos en cuenta para poder y comprender los tiempos de Dios, y el 10º mes también. El 10º mes, que nosotros ya estamos prácticamente en el 10º mes. Hoy estamos en el día, en el día domingo previo al día 24, que es el siguiente domingo. Entonces, el siguiente domingo es 24 del 9º mes, y esto para nosotros sí es una fecha muy importante. Así que por eso este capítulo, estos versículos de Juan, nos preparan para una fecha que sí es bíblica, y las fechas bíblicas son tiempos de Dios, son tiempos establecidos de Dios, no como una celebración, sino como tiempos escritos, que detrás de eso siempre hay una riqueza, porque son moeds de Dios, son específicamente tiempos señalados, tiempos escritos, con día, con tiempo, con mes establecido, y claro, no lo celebramos sino en el sentido de celebrarlo como una fecha bíblica, sino en el sentido de la riqueza que hay siempre en esas fechas de Dios. Así que en el libro, vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 9, como preparativo previo para el siguiente domingo, que como decíamos, en el libro de Ageo ustedes pueden mirar el día 24 del 9º mes, que corresponde, y qué es lo que se hace, y qué es lo que dejó sellado y sentado, y que tiene que ver específicamente lo importante que tiene que ver con el corazón. Capítulo 9 dice, permítame, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondiendo, Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Estoy señalando versículos que me parecen muy importantes. Y les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. O quién le abrió los ojos, nosotros no lo sabemos. Preguntadle a Ed, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron, esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oír otra vez? Y es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió, respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso que vosotros no sepáis de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Y si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús les dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo es ese. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para, para juicio, condenación, para que los que no vean, para los que no, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mm, mm. Este pasaje lo habíamos leído todos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, lo importante, hay muchas cosas, todas son muy importantes, pero a nosotros nos compete algo que es propio de la casa del Dabar, yo creo, de la predicación de la casa del Dabar. ¿De qué está hablando?
Y claro, si es propio de la casa del Labar, no es porque sea exclusivo nuestro, sino que me parece que no lo hemos escuchado en otras partes. Por lo menos yo no lo he escuchado hasta que lo aprendí. Aquí tenemos al punto importante, tenemos a Moisés y tenemos a Cristo Jesús. Ese es el punto que nos hace diferentes. Y ellos dicen que escuchan a Moisés, ¿no es cierto? Y nosotros escuchamos a Cristo Jesús. Pero ¿en dónde coinciden Moisés y Jesús? Coinciden en la voz que escucharon, en el espíritu, en la voz. Y obviamente eso es importante porque esa voz es nuestro eco. Y ese eco se lo va a reflejar en todos los ambientes, en todos los aspectos. Entonces, la otra cosa importante es el énfasis que se da aquí a la familia, porque no solo es un grupo, es un pueblo, es una nación y es el énfasis. Mire, aquí nosotros encontramos a Cristo, nosotros encontramos a los padres, nosotros encontramos a los hermanos, nosotros encontramos a los discípulos, nosotros encontramos a los gobernantes. ¿Quién falta aquí, podríamos decir? ¿Quién falta? Nosotros encontramos hasta a Moisés. Pero nuestra predicación, en donde está la fuerza de nuestra predicación, es en la propiciación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la propiciación? ¿Se da cuenta? Ahí es donde nosotros, ahí es donde nosotros podemos entender cuánta riqueza o cuánta necesidad o cuánta voz nosotros tenemos. Entonces, la fuerza de la voz, quitémosle la propiciación a Moisés. La fuerza de la voz de Moisés sin la propiciación, ¿qué pasaría? Se convierte, mire, si no hay propiciación, se convierte en una ley, es decir, se convierte en una orden. ¿En qué más se convierte? Se convierte en algo sin fruto, se convierte en una voz que no tiene voz, que no tiene eco. Porque toda la fuerza de Dios, ¿en dónde le dio la voz a Moisés? A Moisés le dijo, y por eso siempre necesitamos que nosotros predicamos el reino de Dios y justicia, pero para todo eso necesitamos predicar la propiciación. Porque Dios es propicio para nosotros. Dios, Cristo Jesús vino a ser propicio para nosotros, vino a ser propiciación para nosotros. Y nosotros vinimos a ser propiciación de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser escuchados, para que nosotros tengamos una voz diferente. Porque sin propiciación tenemos todo. O mejor, sin propiciación, lo más importante, tenemos el pacto, pero el pacto sin propiciación no es pacto. El sentido del pacto, el sentido de la unidad está en la propiciación. Es decir, usted y yo tenemos vida, tenemos el reino de Dios y su justicia, porque tenemos el pacto. Tenemos matrimonio porque tenemos el pacto. Tenemos vida eterna porque tenemos el pacto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más le gustaría tener? Tenemos unidad. ¿Qué más? Tenemos la presencia de Dios, todo. Pero todo esto tenemos el pacto. ¿Y el pacto por qué lo tenemos? El pacto lo tenemos por la propiciación, porque la propiciación, ¿qué es? Es el lugar de la voz de Dios. Así que para llegar a la propiciación, claro, tenemos que quitarle a ese querubín, pero ese es el punto, porque dice, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. ¿Desde dónde le habló? Desde la propiciación. Pero dice, ¿sí o no? O sea, yo te podría hablar, ¿ya? Y tú podrás hablar a los demás. Pero si yo te hablo sin propiciación, resulta ser que ni yo soy propicio, ni tú eres propicio. Entonces, ¿para qué es la propiciación? La propiciación es para tener el encuentro y para tener un encuentro de unidad. ¿Sí? Así que, mire, entonces, mire la predicación de estos fariseos, porque los fariseos dicen, nosotros sabemos que a Dios, a Moisés Dios le habló, pero a este, ¿quién le ha hablado? Y nada más, ni nada menos que ¿quién está ahí? Ahí está la propiciación, ahí está la voz, ahí está la personificación de la propiciación.
¿Por qué Cristo Jesús vino? Todo el reino de Dios y su justicia vino ¿para qué? Para ser propicio. Punto. Y para que sea el lugar de encuentro de esa voz. ¿Qué le parece? Así que, mire, esa es la propiciación. La casa del Dabar. Nosotros, la única forma de predicar es a través de que siempre tengamos presente que tenemos a alguien que es propicio, a Cristo Jesús, que tenemos un lugar que es propicio, que es el lugar de la voz de Cristo Jesús, y que tenemos una expresión de esa voz. ¿Y en dónde está la expresión de esa voz? Si ni siquiera yo me oigo, ¿ah? Entonces la propiciación resulta ser que es para que Moisés venga a la propiciación y se quede como Moisés, para que Moisés venga a la propiciación y ¿qué? Y Moisés tenga voz, ¿ya? Entonces la voz de Moisés es para que nosotros obedezcamos, no, para que Moisés se levante como hijo. Amén. Entonces, ¿qué es ser hijo? Es alguien que por lo menos conoce la propiciación. Así que ellos, ¿a quién escuchaban? A Moisés, pero no escuchaban a Cristo. Entonces, ahí, esa es la una parte de la predicación. Esa es la una parte de la fuerza de nuestra voz. ¿Cómo está su voz? ¿Está fuerte? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo está la voz de sus hijos? Bueno, ahora sí. ¿Cómo está? ¿Como Moisés o o con propiciación? ¿Cómo está la voz de los fariseos? ¿Está con Moisés? ¿Cómo está la voz de los de los padres de este ciego? Está con los fariseos. ¿Cómo está la voz de los discípulos? Está también como la de los fariseos. ¿Cómo está la voz del pueblo? Como de los fariseos. Ahora, ¿cómo está la voz del ciego? Algo tiene este ciego. ¿Qué es lo que tiene este ciego? ¿Qué es lo que tiene este ciego? Este ciego tiene oración. Entonces, la segunda parte en donde nosotros podemos ver la propiciación es en la contestación. ¿Ya? ¿Cuánto oraban estos fariseos? ¿Cuánto oraba Moisés? Vamos con Moisés. ¿Cuánto oraba Moisés? Mínimo 3 veces al día. ¿Cuántas veces le escuchó Dios a Moisés? ¿Cuándo fue la propiciación? Y cuando fue la propiciación, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo? Le dijo, no les mates. Porque Dios, ¿qué había dicho? Les voy a consumir. Pero él en cambio les dijo que no los mates. Y Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo propiciación porque resulta ser que ¿a quién escucharía si viene a orar con usted? ¿A alguien que le diga lo que usted sabe que debe hacer o a alguien que le muestre algo diferente? Pero que le muestre algo diferente dentro de su voluntad. Así que imagínense, ahí fue uno de los momentos en que vemos toda esa oración, toda esa voz. Y por eso vemos que la propiciación, ese sonido, va a la otra parte, que es la parte de la fortaleza, la parte en donde está la fortaleza, la parte del recibimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en donde usted tenga la fortaleza de Dios, del reino de Dios y su justicia, ¿en dónde? Es en la propiciación. ¿Y la propiciación en dónde está? En la parte del recibimiento. Porque resulta ser que Dios le recibe a Moisés y Dios le recibe sus oraciones. ¿Y por qué le recibe? Porque ¿de dónde vienen esas oraciones de Moisés? ¿De dónde vienen esas oraciones que son recibidas? ¿De dónde vienen? Vienen del Hijo, vienen de los hijos. Así que es un tiempo, es un tiempo de oración.
porque este es el tiempo de los hijos. Amén. Entonces, todas las oraciones de los hijos vienen con los deseos. Y viene este mes de noviembre y este mes de diciembre y se comienzan a mover todos los deseos de su corazón, se comienzan a mover todos los deseos del mundo, ¿verdad? Y todos esos deseos del mundo, ¿en qué se transforman? Todos esos deseos se transforman en oración, ¿en qué? Exacto. Todos los deseos del mundo se transforman en peticiones. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué esta temporada es tan importante? Entonces, ¿quién es el que está orando? ¿Quién es el que está deseando? ¿Quién es el que está pidiendo? ¿Quién es? El hijo. ¿Quién está pidiendo? El novio. ¿Quién más está pidiendo? El propicio. ¿Quién más está pidiendo? Está pidiendo, ¿sabe quién está pidiendo? Está pidiendo la buena tierra. ¿Por qué? ¿Qué pide la buena tierra? Exacto, pide un buen sembrador, pide una buena semilla. Entonces, la buena tierra está pidiendo buena semilla. ¿Y la buena semilla qué está pidiendo? Una buena tierra. ¿Ah? Entonces, toda esa oración, ¿de dónde viene? Perdón, viene del propiciatorio, viene del mismo Cristo Jesús. Entonces, ahí, ¿quién es el primer interesado? Vamos, así que llegamos, mire, por eso le decía, es importante porque llegamos antes del 10º mes, el siguiente capítulo, el capítulo 10 del libro de Juan, es el libro de, es el 10º mes, corresponde al 10º mes, y justo pasa esto. Y resulta ser que, ¿quién es el que está orando más fuerte? ¿Quién es el que ora más fuerte ahí? ¿Quién está? El que está orando más fuerte, el Espíritu de Dios. ¿Quién está orando fuerte? Está orando fuerte Cristo. ¿Quién está orando fuerte? Están orando, está orando fuerte el propicio. Pero si está orando fuerte el propicio, ¿qué está haciendo el enemigo? Está haciendo peticiones, está haciendo peticiones, 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 peticiones. Y aquí vemos a un ciego. Pero este ciego, ¿cuál es el problema de este ciego? No, el problema de este ciego es que este ciego es un mendigo. ¿Y quién es un mendigo? Es alguien que se viste con ropas raídas. ¿Quién es el mendigo? Es alguien que se disfraza. No, ¿quién es el mendigo? Ah, el que, el que no conoce el que no conoce dos cosas. Dos cosas. El que no conoce propiciación, ¿ya? Y el que no conoce recibimiento. Porque todo, ajá. Así que mire cómo se une. Se une la siembra, se une la voz de la semilla, ¿ya? Se une la voz de la tierra, pero resulta ser que la voz de la tierra y la voz de la semilla no son únicamente, no son los interesados la semilla y la tierra. El más interesado es el que está dándoles la voz a ellos, el que está recibiéndola a ellos, el que quiere transformarles a ellos, el que les está dando el lugar a ellos, el que les está poniendo las cosas que necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, bíblicamente, la palabra mendigo está sujeta. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto verles. Venga. Así que, ¿qué tendríamos que hacer en este culto? Pararnos y orar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es ubicarse. ¿Ubicarse en dónde? En donde las iglesias, en donde los papás, en donde nadie les ha ubicado. El único que nos vino a ubicar, el único que vino a entendernos nuestra ubicación, ¿quién fue?
Cristo. Y el Cristo dijo, ubíquese, el lugar de la oración se llama propiciatorio, porque yo soy el lugar, porque yo soy el hombre, porque yo soy su propiciación. Así que parémonos y oremos. Pero lo otro, necesitamos que, para orar, ¿qué necesitamos? Para orar necesitamos recibirnos. Necesitamos recibimiento. ¿Ya? Y para recibir, claro, ¿qué es recibir? Tenemos que recibir. ¿Qué es lo que tenemos que recibir? ¿O qué es lo que recibimos? Exactamente. Entonces, tenemos que recibir para orar, tenemos que recibir, lo más importante, tenemos que recibir al que está dando. Entonces, en los cielos y en la tierra tenemos al Espíritu de Dios y a Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús arriba? Orando. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Qué está haciendo usted ahora? Orando. ¿Qué está haciendo el mundo ahora? Orando. Entonces, entonces, ¿qué? ¿Qué está recibiendo? Y aquí vemos el ejemplo. ¿Qué están recibiendo ellos? ¿Qué está recibiendo el mundo? ¿Ah? Por eso, la palabra mendicidad, escuche, la palabra mendicidad es no saber ni lo que recibe. Y no saben ni lo que recibe porque ni siquiera saben dónde está parado. Ni saben. Entonces, no hay ateos, como decíamos, no hay ateos. Porque los ateos reciben lo que venga. Y se paran en donde les parece mejor. Entonces, exactamente en donde está más cómodo. Y entonces, un ateo, o mejor, o aquí vemos a un ciego. ¿A cuántos ciegos ve? Yo veo a un ciego. No, hay un montón de ciegos. Porque toditos, mire, toditos están pidiendo. Porque mendigo es alguien que bíblicamente la palabra mendigo, traducida del original del griego, mendigo es alguien que pide sobre peticiones. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el mendigo? Está pidiendo. ¿Y por qué pide? ¿Por qué pide? ¿Qué se necesita para pedir? Exacto. Para pedir se necesita desear. Bienvenidas, chicas, bienvenidos. Estamos más con... Para pedir se necesita desear. Entonces, pide lo que desea. ¿Qué le parece? Entonces, un mendigo, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo lo que está deseando. ¿Y Dios? ¿Qué está haciendo en cambio? Pero igual, a ver, ¿por qué? A ver. ¿Por qué pide usted? ¿Por qué ora a Dios usted? ¿Por qué desea? Perfecto. Entonces, ¿por qué se desea? Por voluntad. Exacto. Y la insatisfacción, perfecto. La insatisfacción es un deseo. Un deseo por necesidad de insatisfacción, pero sigue siendo deseo. Y desea por voluntad. Así que por eso pide. Por eso, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está? Estamos en el mes de las peticiones. Y lo que está pidiendo resulta ser que es lo que cree que está necesitando. Y lo que está necesitando, claro, y lo que está necesitando resulta ser que es de lo que está insatisfecho. ¿Y por qué está insatisfecho? Porque no saben dónde está. Porque primero no sabe qué pedir. Segundo, no saben dónde está. ¿Ya? Por eso, exacto. Entonces, si no saben dónde está,
¿A dónde tiene que ir? Si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le guía, si el Espíritu de Dios le dice hasta cómo orar, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice el Espíritu de Dios? Ubícate, pues. ¿A dónde tienes que ir? Anda al trono de la gracia. ¿A dónde más tiene que ir? Anda a la presencia de Dios. ¿Anda a dónde? Ah, ah, ¿Y el Espíritu qué está diciendo? Porque resulta ser que hasta lo que oras, entonces, lo que oras, ¿qué es? Lo que oras es lo que deseas. Ah, ¿qué desea Dios? Ah, sí. Entonces, por eso, mire, nadie conoce el propiciatorio, pero todos le conocen a Moisés. ¿Quién no le conoce a Moisés? Vea, los musulmanes le conocen o no le conocen a Moisés. ¿Ya? Los católicos le conocen o no conocen a Moisés. ¿Usted le conoce o no conoce a Moisés? ¿Ya? Entonces, si le conoce a Moisés, tiene que ver. Claro, ¿Moisés oraba o Moisés para orar recibía lo que tenía que pedir? Por eso. Y para orar, imagínese orando por su voluntad. ¿Qué hubiese dicho? ¿Qué dijo? Vea, vea cómo es Dios. Empieza la película así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Empieza y le dice, ve, te equivocaste, manda a otro. Y Dios, no puedo hablar, manda a otro. Ve. Y Dios, y Dios, por qué le acepta esa oración? ¿Por qué? Porque le está mostrando la propiciación. Hasta para esas oraciones está diciendo ya, está bien. Pero ¿quién hizo? Y le dice al mismo, ¿quién hizo los labios? Quién hizo los ojos? ¿Quién le hizo los ojos al ciego y quién le hizo los oídos al sordo? Entonces resulta ser que el problema de él, ¿cuál era el problema de él? Sordera y ceguera. Entonces, ¿la ceguera qué es? Por eso, ¿la ceguera qué es? La ceguera es maldición. ¿Y la sordera qué es? Lo mismo. Bueno, así que estamos en las oraciones. ¿Cómo están sus oraciones? Hoy, ¿cómo están sus oraciones? Fuertísimas. Muy, muy, muy buena pregunta, Ricardito. No salió por maldición, no nació por pecado, pero sí nació por ceguera. Sí, sí. Pero, pero permítame contestar la pregunta, ¿no es cierto? Nació ciego. ¿Sus padres estaban ciegos? ¿Los fariseos estaban ciegos? Eh, ¿El ciego estaba ciego? Ya. ¿Cuántas veces estaba ciego el ciego? Dos veces. Eh, Vea, ¿quiere ver que vea, le sanó la vista? ¿Seguía ciego o no seguía ciego? ¿Ah? Pero espere, yo sé, Ricardito, pero vamos con él. ¿Estaba ciego o no estaba ciego? Mire, ve, vamos con el Ricardito. Muy buena su pregunta. Vamos, vamos a, vamos a la segunda ceguera del ciego. Mire, mire, ex- entonces, eh, eh, exacto. Entonces, resulta ser que le tiene que sanar dos veces. Entonces, por eso, ¿por qué no? Mire, ahora, escuche, porque esto es interesante.
¿Por qué? ¿Por qué le cura al ciego? A ver, entonces, él oró de manera adecuada. Y Dios, imagínense, los otros ciegos, los otros ciegos normalmente, ¿qué tienen que hacer? Normalmente los otros ciegos le decían, Jesús, Jesús, y Jesús pasando. Pero resulta ser que con este ciego, se había dado cuenta qué pasa con este ciego. El ciego ni siquiera abrió la boca. ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir que el ciego no oraba. ¿Qué oraba el ciego? ¿Por qué oraba el ciego? Por deseo. ¿Qué deseaba el ciego? Ser sano. No. Por su, ajá, ya, ya. Sí, no sé si se da cuenta la amplitud de las cosas. ¿Ya? Pero nuevamente, el ciego ¿a quién veía? Veía a Moisés, pero no veía la propiciación. Y no veía a Cristo. ¿Y qué pasa si no ve a Cristo? Ve, pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Claro. Sí. Así que, ¿por qué vino Cristo Jesús para hacer su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplirla. Por el Ricardito me adelanta la prédica, pero vamos a la voluntad de Dios. Juan capítulo 6. Y verá cómo se le abren los ojos, a pesar de haber leído. Juan 6:38. Eh, ¿Alguien puede leer? Mm, ¿qué le parece? Para, entonces, a usted le gusta saber la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? 6:39, otra persona. Ya, ¿quién lo pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién se pierde? ¿Por qué? Porque un ciego guía a otro ciego. Pero en realidad, ¿cómo se llama la ceguera? Que guía a otro ciego. Entonces, esa ceguera hay que darle nombre. Esa es la maldición. Ser ciego no es maldición, ser enfermo no es maldición. Dejarse guiar por la ceguera que no se ve, eso es maldición. Y guía, y entonces, ¿por qué ora? ¿Por qué ora? Entonces, ¿usted por qué ora? ¿Sí ve? Para orar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibirse, pues. Porque si no se recibe y ora, resulta ser que está orando por sus necesidades, pero su necesidad más insatisfecha, ¿cuál es? Que me estoy perdiendo, pues. Que no entonces eso es lo peor, no, me estoy perdiendo, estoy ahogado en un vaso de agua, estoy metido en un foso, me estoy, me estoy comiendo mi dote, estoy separado, estoy solito. Dios no me oye, Dios es sordo. Espérese. Ah, ya se te abrió el ojo, no. Ya se te abrió el ojo. Ya. Ricardito, por favor, el 6:40.
¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? No, no, ¿qué es? No, no, pero ahí dice, le faltó leer, ¿qué es? No, ahí falta la otra palabrita. Ver, dice o no dice ver. Ah, ahora el ojo. Perdón, pero dice dos cosas, dos cosas. Que vean y que crean. O sea, no existe la fe ciega. Y no existe la vista sin ver la propiciación. A ver, entonces, ¿qué le dice? Y mire lo que le dice a Cristo. Porque le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Vean, ¿y él qué dice? ¿Y qué dice él? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en Cristo Jesús? Y él dice, ¿en dónde está? ¿Y Cristo qué le responde? ¿Qué le dice? Ah, no le dice eso. ¿Qué le dice? Lea, pues, lea. Vea, ya ve que ve. 9:37, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Por qué le dice eso? Podría decirle yo soy. ¿Qué le está diciendo? No, le está diciendo, abre los ojos, le está devolviendo la verdadera vista. Entonces, ¿usted qué pide? A ver. Por eso, cuando Cristo Jesús se acerca, le dice, a ver, ¿qué quieres, mijito? ¿Qué quieres? Ay, mi esposo. ¿Qué quieres, madrecita? Ay, mis hijos. ¿Qué quieres, varón? Porque eso, porque estamos sanando las oraciones, ¿no es cierto? La madre, ¿por quién pide? A ver, madrecitas, ¿por quién es más fácil pedir? ¿Por su esposo o por sus hijos? Porque ya sabe la respuesta, no. Porque ya ha estado porque ya ha estado en las prédicas. ¿No? Y para los hombres, ¿por quién es más fácil pedir? A ver, pídele, ¿por los hijos o por la esposa? Ah, no, exacto, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil pedir? ¿Por la esposa, por los hijos o por la plata? Y entonces el estorbo a ver el ciego, el estorbo. Aquí estaba viendo el ciego. No, no hay fe. Entonces, ahora nuevamente, por eso, no hay fe sin propiciación. Por eso, por eso, no hay fe sin propiciación y no hay propiciación sin recibimiento. Entonces, ¿qué? ¿En qué época estaba el ciego? Estaba en el 9º mes. ¿Cómo estaba orando el ciego? ¿Cómo estaba orando el ciego? Vale. ¿Cómo estaba orando? ¿Cómo estaban orando los fariseos? ¿Cómo estaban orando los discípulos? Los discípulos, ¿cómo estaban orando? Según el pasaje, ¿cómo estaban orando? El pecado, el pecado, el pecado. Los fariseos, ¿cómo estaban orando? Cuidado, cuidado con ese. El que le confiesa a ese, expulsado, afuera. ¿Cómo estaba orando la gente? Las multitudes iban detrás de Jesús. ¿Y cómo estaban orando? Como mendigos, es decir, ¿quién no era mendigo ahí? Todos. Entonces, ¿en qué época estamos? En la época de los mendigos. ¿Y los mendigos qué están pidiendo? Pero resulta ser que Dios no es un mendigo. Dios se anticipa. Porque ni siquiera este necesitó, porque este lo que le dio, mientras estaba siendo ciego, le dijo, chévere, se acaba tu ceguera, estoy escuchando tu verdadera oración y te voy a devolver la oración. Entonces, ¿cuál es la oración de él? ¿Cuál es la oración de él? ¿Cuál es la oración de él?
Vea, ¿cuál es la oración de él? Ah, Ricardito, ahí sí estamos de acuerdo. No, por Dios. A pesar de verle, no le veía. A pesar de verle a los demás, no le veía. Y el momento que no le podemos ver, obviamente no va a interponerse justamente una ceguera, o va a interponerse un aspecto natural, un aspecto real, a pesar de estar ahí. Entonces, por eso nosotros tenemos en nuestra propia casa, tenemos a un Cristo Jesús. Los casados, y a usted también al lado a un Cristo Jesús, los casados tienen ahí a una esposa, en donde esa esposa le muestra, o ese esposo le muestra sus oraciones, le muestra esa interacción de oraciones y de peticiones. Porque resulta ser que sí, usted quiere darle lo que necesita y ella quiere también satisfacer, pero se olvida de que en medio de ellos ya está una oración siendo contestada. Y al contestar y anticiparse a esas oraciones, Dios le está devolviendo a usted esas verdaderas oraciones. ¿Qué pidió? Entonces, ¿qué pedía este ciego? En el versículo, ahí está la petición que le dio Dios. En el 6. En el número 2. Señor Jesús, un vecino de nacimiento. ¿Qué? ¿Qué pidió el ciego y qué pidió Dios? ¿Por qué menciona la palabra nacimiento? ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué es nacimiento? ¿Qué es nacimiento? ¿Qué es nacimiento? Espera, en griego es más facilito. En griego se llama genao. De generación. ¿Qué es nacimiento? Cambiar de generación. ¿Cómo se llama esta generación? ¿Cómo se llama esta generación? Generación adúltera, generación perversa, generación ciega. Entonces, adúltera, perversa, ciega. ¿Qué le falta? Maldito. Así que, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Qué estaba dando Dios? Una nueva generación. Entonces, ¿en qué mes estaba? En el mes del cambio de generación. ¿Por qué? Porque el noveno mes es el mes de ¿qué? Es el mes de una nueva siembra. Y una nueva siembra, ¿para qué se siembra? Para cambiar de generación. Y por cada cambio de generación, ¿qué está dando Dios desde arriba? ¿Qué está haciendo? Está recibiéndole. Y si está recibiendo, ¿qué está pidiendo? Y si está pidiendo, ¿qué está dando? ¿Qué está dando? ¿Qué le está dando qué le está dando a la semilla? ¿Qué le está dando a sus hijos? ¿Qué le está dando a su vida? Una nueva generación. ¿Y usted qué está pidiendo? Porque vengan los Reyes Magos. ¿Qué está pidiendo? Porque venga Papá Noel. Y esa generación, pero para ver esa generación, ¿qué necesita? Necesita fe. Porque resulta ser que, ¿quién está cambiando esa generación? Está cambiando a los ciegos. Entonces, ¿quién está al lado suyo? ¿Quién está al lado suyo cambiando esa generación?
Cristo. ¿Quién está al lado suyo? ¿Quién está dentro de usted cambiando esa generación? El propiciatorio. ¿Quién está? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿y usted? ¿Por qué está pidiendo? ¿Mm? Porque a sus hijos se cambia esa generación. ¿Quién le cambia esa generación a sus hijos? Usted, y la instrucción, lo que usted pueda aportar, a la manera de Moisés o a la manera de la propiciación. Entonces, para eso, ¿qué necesita? Necesita recibirse. Eso es cambiar maldición por bendición. Eso es quitar ceguera, porque resulta ser que ¿qué se abre? Se abre el entendimiento. ¿Qué se abre? Ocha. ¿Qué? Sea, mire. Ocha. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos. ¿Qué se abre? Ah, le dio una nueva tierra. ¿Por qué le dio una nueva tierra? Me queda viendo. Ah, ya. Y, ¿y a dónde le mandó? Bueno, bueno, entonces, ah, ¿a dónde le mandó? Al hue- a- le, le mandó al estanque de Siloé. Entonces usted ya ve un montón de lugares que le podríamos decir, pero simplemente nosotros ahora estamos en el tiempo de la oración. Y lo que quiero señalarle es justamente que Dios no es ciego, que Dios no es sordo, pero que Dios oye las oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Pero, pero de acuerdo a su voluntad, eso es fe. Pero para eso, ¿qué necesita? Necesita mirar, necesita mirar a Cristo. No quitar una ceguera, sino por el contrario, mirar, mirar, mirar su linaje, mirar su primogenitura, mirar sobre, mirar su generación. Ya. Entonces, su cumpleaños, ¿qué es? Su cumpleaños, porque también pasé el mío, su cumpleaños es una ratificación o una rectificación de su generación. Entonces, en los cumpleaños, ¿qué pasa? En los cumpleaños, no hay cumpleaños que no se salve. En los cumpleaños se mezclan dos generaciones, ¿sí o no? ¿A usted ha celebrado tu cumpleaños? ¿Verdad que hay dos generaciones, no? La generación de lo que te gustaría y la generación de lo que te dan lo de siempre. Entonces, ¿qué necesita un cumpleaños? Necesita recibimiento, pues. Y para que un cumpleaños sea un cambio de generación y sea el día más hermoso de su vida, ¿qué tiene que hacer? Recibirse, pues. Claro, es el mejor, me recibo. Y el momento que me recibo, si me traen con un regalito que ni me gusta, porque yo todo el año esperé mi cumpleaños para que me hagan la fiesta y me pongan, como si a ver, sanemos la niñez, ¿no es cierto? ¿Qué le gustaría, qué le gustaba a usted de niño? A mí que me hagan la fiesta. ¿Qué más? Que inviten. ¿Qué te gustaría a ti por tu de regalo de cumpleaños? El, el, re- el regalo más grande es recibir una nueva generación.
y decir, yo, ay, sí, ya está más claro. Entonces nosotros, por eso nosotros no celebramos cumpleaños, porque Dios nos da tiempos de una nueva generación. Porque la nueva generación es oración. Porque la nueva generación es unción. Porque la nueva generación, si es unción, es ¿cómo se unge? Con aceite. ¿Y por qué aquí unge con tierra? A ver, ninguna Biblia va a encontrar otra palabra, ¿no? Le dice, le untó, le ungió, dice. Salió. Pucha. Ah, eh, con esto, vea, con esto, por un paréntesis nomás, para que usted sepa todo el amor de Dios, toda la generación de Dios. Con esto usted se vuelve a Génesis, a la creación del hombre y de la mujer. Y con eso usted recibe, si Dios les ordenó que no comieran del árbol del bien y del mal, o les dio el lugar de lo que les correspondía y les dijo a ustedes les corresponde y solo comerán ¿qué? El bien. Con esto vemos que los primeros que hizo Dios, los hizo con ¿qué? Les hizo con unción. Eh, o sea, para que se lea toda la Biblia, para que se dé cuenta qué está haciendo Dios. ¿Ya? Y cuando Dios permita, le predicaré, ¿por qué no les hizo a la par varón y hembra? Pero ¿por qué no le sacó ese rato a la mujer? ¿Y por qué esperó después? Lo mismo, ¿por qué no ese rato no se mostró? ¿Ya? Porque, porque el que camina los caminos de Dios tiene que llevar el mensaje del enviado. Y el enviado siempre vuelve a su propiciación. Pero bueno, entonces, pidió una nueva generación. Cristo está dando una nueva generación. ¿Y cuál es la generación? La generación es una generación bendita, la generación que rompa la vieja generación, que rompa las viejas oraciones, que rompa los viejos deseos, que rompa los viejos anhelos y le devuelva así a los padres, les devuelva la capacidad, no de darles porque ya les dio lo generado, sino de darles ¿qué? De darles el lugar e instruirles sabiendo el lugar que está tomando. Nosotros podemos generar en los hijos. Así, ¿qué pidió? Una nueva generación. Oh, está hermoso. Aquí está. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, ya. Está bueno. Ahí, no, estamos bien. Eh, estamos, tenemos una semana para orar, porque la próxima semana es un tiempo de que todo lo que esa oración se transforme. O sea, lo que le estoy diciendo, no deje de orar. Ore, ore por sus hijos, ore por su esposo, ore. Pero por favor, mire lo que Dios le está dando. Mire lo que le ha dado a su lado. Y sobre todo, mire en su corazón lo que Dios está haciendo para cambiar esta oración. Porque eso, el día 24, ¿sabe cómo se llama el día 24? El día de poner en su corazón. Ese
Esa es la característica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en el corazón? Recibimiento. ¿Qué es lo que estamos poniendo en el corazón? Aceptación. ¿Qué es lo que estamos poniendo en el corazón? Deseos. ¿Qué es lo que estamos? Perdón. Exacto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en el corazón? Estamos poniendo lo que corresponde. ¿Perdón? Amén. Estamos pidiendo unción. Porque ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción si no transforma la tierra? ¿Qué es la unción si no transforma la semilla? ¿Qué es la unción si tenemos una voz repetitiva de oraciones? ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción si tenemos mendigos? Por eso en la sinagoga, ¿qué le decían? ¿Qué le dijeron? Miren lo que dicen en la sinagoga. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. ¿Qué es Shabbat? ¿Eh? Shabbat es recibimiento. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Es tierra y es unción. Es caminar. Los fariseos les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron, sí sabemos que este es nuestro hijo el que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y no lo sabemos? ¿A quién le abrió los ojos? Nosotros. ¿A quién le abrió los ojos? Nosotros no le vemos. ¿A quién no le ven? A Cristo. Ah, hermoso. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué, qué unción? Cristo es la unción que rompe la generación vieja. Cristo es el que transforma la tierra. Cristo es el que transforma mi casa. Cristo es el que da buena semilla y transforma para hacer buena semilla. ¿Por qué? ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar de expulsión. ¿Qué se expulsa? ¿Qué se expulsa qué se expulsa de la sinagoga? Se, se expulsa hijos. ¿Qué se expulsa? Se expulsa esposas. ¿Qué se expulsa? Se expulsa oraciones. ¿Qué se expulsa? El lugar. ¿Y qué produce? ¿Y qué produce una sinagoga? Entonces, ¿qué tiene usted en su casa? ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Una sinagoga o una casa? Porque la casa, ¿en dónde está? Hijos expulsados. Los hijos expulsados, ¿en dónde caen? Caen en maldición, exactamente. Las esposas expulsadas, los padres expulsados, ¿en dónde caen? El que está sin trabajo, ¿en dónde cae? Y el que ve a Cristo y Cristo caminando con él, ¿qué le pide? ¿Qué le pide Cristo de la mano? ¿Qué le pide usted a Cristo? ¿Qué le pediría a Cristo? Para, para que entienda por qué es importante, porque la fe, yo vine para hacer mi voluntad, yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad del que me envió, porque la voluntad del que envió es que me crean. No solo es que me vean y me vean como, me vean como el Cristo. ¿Y cómo es el Cristo? ¿Cristo qué significa Cristo? El que unge. Y si Cristo no transforma mi sinagoga, y si Cristo no transforma mi corazón, y si Cristo no transforma mi vientre, y si Cristo no transforma mi mente, ¿qué pasa? En lugar de recibir,
En lugar de recibir, ¿qué sucede? Soy un expulsado. Soy un mendigo. Y un mendigo es igual a ¿qué? A un expulsado. ¿El mendigo en dónde está? Afuera. El mundo. ¿Sinagoga o casa? Su casa. ¿Cuántas veces la han expulsado? ¿Usted cuántas veces ha expulsado? Entonces, imagínense, un expulsado, ¿cómo ora? Por eso le decía, saque a un expulsado con Cristo Jesús. ¿Qué le va a pedir a Cristo Jesús? Vamos con una expulsada. ¿Qué le pide una expulsada? ¿Ah? ¿Cuál, cuál, cualquier cosita, por migajas, por mis hijitos, por mi madre, por mi perro, lo que sea. Saca un expulsado. Porque me des trabajo. Ahora, saque a un ungido con el ungido. En Shabbat. Shabbat es el resultado de todo. Saque un ungido con un ungido. ¿Qué pasa? Transforma la tierra. ¿Qué más transforma? Transforma la semilla. Entonces, ¿transforma quién? Transforma su casa. ¿Y en qué se transforma su casa? En casa de oración. ¿En qué se transforma su esposo? ¿En qué se transforma su esposo? Se transforma en novio. ¿En qué se transforma su esposa? Se transforma, se transforma en huerto. ¿En qué se transforma? ¿En qué se transforma el novio? Las mujeres tienen esto más agudizado. ¿En qué se transforma el novio? En, en, ¿En qué se transforman los hijos? ¿En qué se transforman los hijos? En bendición, se transforman en bendición, se transforman en enviados. Ahora sí, ahora sí, usted, usted ha caminado con Cristo viéndole, o usted ha caminado con Cristo ungiendo. ¿Ah? El que ahí está el ciego, ahí está, todito los fariseos. Sí, sí, ya. Ahora sí, Ricardito, diga que sí. Mire, 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 mire. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo que si alguno confesaba que Jesús era ¿qué? ¿Que Jesús era qué? Que Jesús era el Cristo. ¿De qué? Allá, allá. Entonces, usted confiesa que es a Cristo. A ver, ¿es Cristo el ungido? ¿Es Cristo ungido? ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué está orando? Ahora sí, ¿por qué ora? ¿Por qué oraría? Por qué oraría usted? Por, porque cambie mi tierra. Ya, ya cambió. Entonces, no les importaba a ellos. Le reconocían, hasta ahora le reconocen como el gran profeta. Y el ciego, cómo le veía a Dios? ¿Cómo le veía a Cristo? Ah, entonces, ¿por qué tuvo que? Verás.
Esperas. Una semana, unos días. Vea, Cristo, ¿cómo le dibujamos esta película? Cristo, a ver, el ciego le fue a buscar a Cristo. Pues, ¿ah? Cuando se enteró de que le expulsaron, cuando se enteró de que le expulsaron, Cristo Jesús, ¿qué estaba esperando? ¿Qué está esperando? Que se expulse, que rompa, que quite esas expulsiones, que quite esas adoraciones. ¿Qué está esperando? Que salga de la sinagoga. ¿Qué está esperando? Que salga, quítele el nombre, que salga del lugar, del lugar de las expulsiones. Por eso le manda al lugar de las bendiciones. El enviado, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale el enviado? Escuche, escucha. De la fuente, sale del estanque. Escuchará. El estanque es el estanque del rey. Y eso ya sabían. Pero estanque en hebreo, cómo cree que se dice estanque en hebreo? Escuche. Bereká, bereká. Barugata. ¿Por qué? A ver, Barugata Donai. ¿Qué es Barugata Donai? Bendito el que viene en el nombre de bendito tú, Baruch Ata, bendito tú, Adonai, bendito tú el Señor, el Adón. ¿A dónde le mandó? Al lugar de las bendiciones. ¿Cuál es el lugar de las bendiciones? El propiciatorio, pues. Y de ahí se hace, de ahí. Ya. Entonces, pero para eso, pero para eso tiene que pasar por un mundo, tiene que pasar por el mundo, que sinagoga de a poco, tiene que pasar por un mundo de maldiciones. ¿Para que lleve qué? Unción. Y el día domingo, que es el día 24, pongan en su corazón ¿qué? ¿Qué? Que usted camina con el ungido. Porque que usted unge con el ungido. Pues si Dios permite algún rato esta parte, ¿por qué escupe y por qué todas esas cosas? ¿Cómo estamos? Esta casa, ¿cómo se llama esta casa? Casa del Dabar. Amén. Casa, si es casa de oración, si casa de oración, la casa de oración, ¿cómo tiene? Casa de ungidos. Es decir, entonces sus hijos, ¿quiénes son? Ungidos. Entonces, ¿por qué está orando por sus hijos? Su esposa, ¿qué es? Ungida. ¿Por qué está orando por sus hijos? Levántese y únjales como ellos nos están ungiendo. Porque de lo contrario, Cristo va a caminar conmigo y voy a caminar como. ¿Cree que, exacto, como mendigo, cree que Cristo me va a jalar? ¿Cree que Cristo me va a jalar? Abre los ojos, levántate, pues, recíbete. Y si recibes, recibe a mí, recibe lo que yo te doy. ¿Y qué te doy? Te doy unción. ¿Qué te doy? Te doy oraciones, te doy deseos, te doy peticiones, porque yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y la voluntad de mi Padre qué es? Lo que a papá le gusta. ¿Qué le gusta a papá? ¿Qué? ¿Qué le gusta a papá? Pucha, que le adore, pues que le apapache, que me hinque, pues papá. ¡Unja! ¡Ungidos!
cierren esa tierra, cierren esa boca de la ramera. Hombres, salgan de esos pozos. Mujeres, salgan de esas dotes que se han comido y vuelvan a la dote verdadera. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque su economía no es un pozo ciego. Nuestra economía no es un hueco roto, libro de Ageo, sino el día domingo, desde ya, venimos. ¿Para qué? Próximo domingo, día 24, día bíblico, en donde dice, pongan en su corazón. ¿Qué pongan en su corazón? Pongan una nueva unción, una nueva generación. ¿Y qué vamos a devolver a Dios? Pues, Carlitos, pues no, es, es, es más importante que el día que el día de mi cumpleaños, de su cumpleaños, que el día de cualquier cumpleaños, porque es el día de que la nueva generación nuevamente rodee, cante, alabe y bendiga. Así que el Espíritu les guíe, pero por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Por eso, seguidores hay muchos, discípulos hay muchos, pero hijos hay poco. No, no, pero hijos, ¿cuántos hay? Primogénitos. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estás? ¿Quieres recibirte? Vamos a orar por recibirnos todos, por acompañar la oración. Y si Dios pone en su espíritu que tengan que bautizarse, es una forma de recibimiento. Porque nosotros ya nos bautizamos, pero tenemos que ser bautizados en el bautizo de Cristo, el bautizo de fuego. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Ora con nosotros, Daniela, si te parece. Padre, en el nombre de Jesús, así como Daniela vino para ser recibida, bendecimos la casa de oración, la casa de unción, porque es la casa de Cristo, el que nos aceptó, el que nos recibió, dándonos su voluntad para que nuestra fe no sea ciega y para que lo que veamos no sea quien va de nuestro lado únicamente, sino veamos al que está transformando esta tierra. Y a pesar de que caen 10,000, y a pesar de que hay destrucción, en el nombre de Cristo Jesús, somos una oración contestada. Somos la oración de Cristo Jesús para ungir nuestra casa, nuestra tierra y levantar hijos, novios, novias, levantar un lugar seguro, porque nuestra mejor arma es su espíritu. Y su espíritu es nuestra oración que hace de tu unción levantar ungidos. Bendito por tu recibimiento. Bendito por recibir a Daniela, para que la oración de Daniela sea una oración recibida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un regalo que es Daniela, porque justamente el que transformó la tierra, el libro más fuerte de transformación, el libro más fuerte de recibimiento, ¿sabe cuál es? Daniel. ¿Por qué? Pregunte cómo eran los papás de Daniel. Pregunte cómo era Daniel y pregunte qué hizo Daniel y pregunte por qué lo hizo, que eso también seguiremos. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu que prevalece. Padre, bendito seas, porque hoy, Señor, que tenemos estos 7 días, si nos has enviado a este mundo, pues Padre, siempre
privilegiados somos porque llevamos algo que tú generas y eso siempre será nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, lo viejo está en nuestra mente y en lo que miramos todos los días, pero lo nuevo está en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidas sus economías, bendecidos los diezmos y las ofrendas, porque no es un saco roto, sino en el nombre de Cristo Jesús siempre será una nueva generación. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, de nosotros, que el Señor alce su rostro, refleje su luz y la tierra de justicia sea la justicia de su reino en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. ¿Cómo estamos? Bien, el día martes ya, por si acaso, ya el libro de Ageo, que es el capítulo 2, el día 24 ya nos preparamos y con todas estas cosas, pues, qué mejor hacerlo. Y nuevamente, si alguien quiere bautizarse, también es tiempo de una nueva generación. Amén. Dios les pague, Vero, Carlos.